¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un gusto para nosotros acompañarlos a esta hora. Los venezolanos estamos felices. Nuestro José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, llega a la santidad según decreto emitido por el Papa Francisco. Este hecho histórico es un reconocimiento a la vida ejemplar y a las virtudes de un hombre milagroso. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión, bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Hoy recibimos a Tomás Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Margarita. Un placer estar en Venevisión, en este programa tan importante que sé que ven todos los venezolanos los domingos. Antes de comenzar esta conversación, queremos darle las gracias a los premios Ocamis por este reconocimiento al programa Abriendo Puertas, programa de opinión del año. El gran equipo técnico de producción y de mi persona agradecemos este reconocimiento que nos obliga a seguir adelante ejerciendo un periodismo serio, responsable y sobre todo equilibrado. Muchísimas gracias. Ahora sí, la economía, la política muy movida en estos días y esta semana cerramos con la noticia de la suspensión por parte del presidente Donald Trump de las concesiones petroleras al país. ¿Qué impacto tiene esto? Mira, la verdad es que obviamente tendrá un impacto porque Chevron está produciendo cerca del 30% de lo que es la producción petrolera en Venezuela. Y por supuesto, aunque apareciera que van a haber 6 meses para que esa licencia, si es eliminada, pueda hacer que haya como un paulatino cierre de sus operaciones y otras empresas seguramente entrarán, es un daño, por supuesto, para la economía nacional, por cuanto ese petróleo es un petróleo que deja dinero, aunque la mayor parte es sobre deuda que se tiene a Chevron. Creo que estas cosas generan una inestabilidad mayor para el país y sobre todo un desasosiego muy grande en la gente. Pero también tenemos que recordar que este drama económico que estamos viviendo en Venezuela lleva ya unos 11 años, a partir del 2014, cuando no había ningún tipo de sanción. Empezó un declive de la economía, empezaron a faltar productos y hubo un desabastecimiento gigantesco, y a partir del 2017, antes también de las sanciones, inició una hiperinflación que le hizo un terrible daño a los venezolanos y a su bolsillo, con lo cual cada paso lo que ha venido es profundizando una crisis que empezó por un gran mal manejo del gobierno y que se ha ido acentuando también por este tipo de medidas que se han tomado, con lo cual lo ideal, Margarita, es que en este país hubiese una especie de negociación bilateral con los venezolanos y los intereses de los venezolanos adentro para que el país pueda lograr una economía sana, lograr una democracia sana, lograr derechos humanos para todos, lograr que la gente pueda ser respetada, que la gente pueda ser, además, no solamente respetada, sino se le garanticen sus derechos civiles y políticos. Y creo que esas cosas han hecho mucha falta porque me parece que termina habiendo muy poca seriedad de lado y lado para poder lograr un acuerdo real en beneficio de los venezolanos. Ha habido mucha confusión. Algunos dicen que es inmediato a partir del 1 de marzo, otros analistas, incluso economistas, dicen que hay un periodo de gracia hasta el 1 de agosto. ¿Esto es así? Bueno, la información que tenemos es que efectivamente, si hay una suspensión de la licencia, hay 6 meses para que se pueda adecuar. Acuérdate el nivel de inversión que eso tiene que tener, las inversiones también en los gastos que tienen que hacerse para que los pozos puedan quedar productivos, para que se vaya bajando la producción que van teniendo, y todas esas cosas me imagino que tienen un tiempo prudencial, y según entiendo, se establece en este tipo de licencias que hay 6 meses para que pudiera terminarse definitivamente la operación de Chevron, si esta es la decisión definitiva que toma el gobierno de Estados Unidos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, inmediatamente ese día señaló que es una decisión lesiva e inexplicable, impulsada por la oposición extremista y fracasada del país. ¿Usted es oposición?
Yo soy oposición. ¿Le toca esto, este comentario? En lo absoluto. ¿Cómo lo asume? En lo absoluto. Mira, yo veía hace poco una entrevista que le hacían a John Magdaleno, y John Magdaleno, que es una analista política muy importante, hizo un estudio sobre todos los países que han buscado, a los que se les han puesto sanciones económicas buscando que puedan lograr avances democráticos. Y el resultado que él da de ese estudio, de todos los casos en los que han habido ese tipo de sanciones, es que no se logra ese objetivo, porque al final terminan atrincherándose cada lado y termina radicalizándose aún más el conflicto político. Y yo lo que siento es que hay una gran responsabilidad, tanto en quien decide aplicar sanciones como el que es sancionado, porque al final cuando se llega a ese punto, Margarita, es porque hay cosas que ocurren en los países que terminan ocasionando este tipo de cosas. Y por eso el tema de la negociación, de la discusión, del respeto a los derechos humanos, del respeto a la libertad personal, del derecho a la propiedad privada, son cosas que en Venezuela hemos visto cómo se han ido vulnerando en el tiempo. Y ha venido ocurriendo ese conflicto que al final quien lo termina pagando es el ciudadano común, que tiene servicios públicos que no funcionan, que terminan teniendo unos ingresos que no le sirven para nada porque la inflación y la devaluación terminan comiéndose el dinero en su bolsillo. Y al final yo me pregunto, ¿por qué el gobierno nacional no se preocupa más bien por los problemas de los venezolanos y entendamos que hay que buscar cómo logramos que Venezuela pueda romper este esquema tan negativo que tenemos hoy, que para mí es producto de su propia gestión y que su propia gestión ha traído como consecuencia estos conflictos que le hacen un terrible daño a los venezolanos? Tenemos un sonido del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre este tema, sobre esta decisión, sobre las sanciones. Y después lo vamos a comentar, porque algunos dicen que el gobierno ha sido como muy suave respondiendo. Vamos a verlo. A los Goliat que hay en el mundo siempre le digo, aquí está David. David, bendecido por Dios toda su fuerza y con las bendiciones de todo un pueblo. Aquí va David contra Goliat. El gran David es el pueblo venezolano y su poder y su fusión popular, militar, policial. Que nadie se equivoque con Venezuela. Nadie se vuelva a equivocar con Venezuela. Y a los fascistas que piden agresiones contra nuestro país, les llegará la justicia. Les tiene que llegar la justicia. A los fascistas que piden que agredan a Venezuela. A los fascistas que agreden a Venezuela les llegará la justicia. Mira, la verdad es que uno en este proceso uno no sabe qué está pasando puertas atrás. La impresión que había era que Trump había iniciado su gobierno no solamente con la visita de Grenell, sino con algunos acuerdos que se estaban dando. Dice que Grenell vuelve a Venezuela, mira, no lo sé, Venezuela. No lo sé, porque además lo que está quedando claro es que con Trump uno nunca, lo único que está claro con el presidente Trump es que uno no sabe qué es lo que es. Fíjate lo que pasó el viernes, la visita de Zelensky a la Casa Blanca para firmar un acuerdo sobre temas económicos que tienen que ver con Ucrania, y de repente hubo televisado una discusión entre los dos que fue gigantesca y que me parece además que es un muy mal mensaje frente a un pueblo que está sufriendo lo que está sufriendo Ucrania. Pero al final uno no sabe qué hay detrás, uno no sabe por qué ese mensaje moderado. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos que luchar para que en Venezuela podamos tener libertad económica, libertad política, libertad de ejercicio de la profesión de cada quien y del ejercicio de la opinión también. Y en ese sentido yo creo que ningún venezolano que se precie de ser venezolano puede querer que le hagan daño al pueblo. Nadie puede querer que el pueblo tenga que tener problemas para poder echar gasolina porque no hay gasolina en Venezuela. Nadie puede querer en su sano juicio que la gente no tenga luz, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la mala gestión del gobierno. Pero todas estas cosas lo que hacen es profundizar la crisis de un pueblo que quiere un cambio. Un golpe financiero para el gobierno, pero es un impacto muy fuerte para la población venezolana. Es un impacto para los ciudadanos, y al final no nos terminamos de dar cuenta que lo que hay es como una suerte de falta de atención, solidaridad con el pueblo venezolano, que es el que le toca sufrir esos conflictos, que a veces no tienen ni siquiera culpa ellos. Y es un error pensar
que eso puede generar mayor conflictividad política, cuando al final, cuando tienes estos problemas tan graves como los que está teniendo la economía venezolana, la gente lo que hace es ver cómo sobrevivir. Y yo creo que por eso, para mí, es muy importante siempre recordar lo que pasó el 28 de julio, cuando la gente salió a votar con entusiasmo, con alegría, a tomar una decisión, con la esperanza de un país distinto, con la esperanza de un cambio que pudiera generar reencuentro entre los venezolanos, que pudiéramos pasar la página de la confrontación interna y externa y convertirnos en un país donde la gente pueda progresar y regresar. Y a 7 meses de ese proceso, que estemos pasando por estas calamidades, es una muestra clarísima de que no se está estando a la altura de la necesidad del pueblo venezolano por quienes están gobernando el país, y que a veces hace falta también comprensión de nuestro drama de quienes están afuera también. Según el gobierno de Donald Trump, hay 2 razones básicas, que son las condiciones electorales no cumplidas y el tema migratorio. Mira, yo creo que en el tema electoral es evidente el déficit que hay. Si hay una cosa que yo reivindico del proceso de negociación que hubo en Venezuela, fue la firma del Acuerdo de Barbados. Fue primera vez que un acuerdo... Precisamente, no va a volver la oposición al gobierno a sentarse, por ejemplo, en una mesa de Barbados, o ya definitivamente se rompieron las relaciones. ¿No? Ese proceso terminó justamente por el incumplimiento que se hizo del Acuerdo de Barbados, que, como te decía, era la primera vez que el gobierno reconocía el déficit que hay, esa mesa. El déficit electoral que había en el país y todas las cosas que había que hacer para garantizar una elección transparente, una elección con igualdad de oportunidades. Exactamente. Y se fue incumpliendo, y sin embargo el pueblo mantuvo su voluntad de salir a votar, porque el voto, Margarita, es una oportunidad también de resistencia democrática. El voto es una forma de visibilizarte, el voto es una forma de resistir lo que no estás de acuerdo, es una forma de no rendirte. Y lo que pasó ese día fue tan importante y tan hermoso, que no solamente queda escrito en la historia de Venezuela, sino que yo creo que es el inicio de un proceso en el cual Venezuela puede encontrar un camino de reunificación, de unión, de progreso, de cambio, que está vigente, que está latente, y que yo creo que tiene que mantener al país en la esperanza de que esta situación que estamos viviendo no puede ser eterna. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a analizar un poco estos migrantes venezolanos que han regresado al país y el llamado Tren de Aragua. Esto es Abriendo Puertas. Vamos a hacer una pausa muy cortica. Ustedes quédense allí. En minutos estaremos de nuevo con ustedes. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas y nos acompaña Tomás Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia. Durante la campaña, Donald Trump prometió que iba a deportar a venezolanos, mexicanos, o sea que ese era uno de los temas principales en su gobierno. Y lo ha venido haciendo. De hecho, ya han regresado al país varios migrantes venezolanos que estaban ilegalmente en Estados Unidos, pero dentro de ellos miembros del Tren de Aragua. Sí, efectivamente, se ha convertido en un problema en varios países este grupo que delincuencial que pareciera se ha convertido como una suerte de franquicia. Pero hay temas, Margarita, que ahí yo quiero rechazar. A veces creyendo que lo que estamos es oponiéndonos o culpando, responsabilizando a quienes están en el poder, terminamos generando una imagen que lo que hace es reforzar la idea de que los venezolanos en el exterior son delincuentes. Y yo quiero expresar mi absoluto acompañamiento, respaldo y solidaridad con los millones de venezolanos que han tenido que irse del país, que estando afuera cumplen las leyes de ese país en el que van y que lo que hacen es aportar con su esfuerzo no solamente a la economía, sino buscando también un espacio para progresar. Esos somos la gran mayoría de los venezolanos y no puede ser que queramos nosotros entrar en el discurso de decir que es que el venezolano que sale es un venezolano delincuente. Y el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación, por supuesto, de repatriar a todo aquel que esté delinquiendo. Pero por favor no confundan, no metan a inocentes como culpables, no mezclen una cosa con la otra,
porque se le hace un daño terrible a gente que cruzó el Darién, que casi pierde la vida, que pudo haber perdido un familiar, buscando un futuro en otras tierras por el drama que estamos viviendo en Venezuela, y entonces terminan siendo atacados con un proceso de xenofobia que nosotros no merecemos como país, porque cuando Venezuela estuvo bien económicamente, fue el gran país de América Latina que abrió las puertas a europeos y a otros países de América que estaban pasando grandes necesidades, y nos convertimos en un país más bien del que nos sentíamos y nos sentimos orgullosos de ese cruce de razas que hay. No merecemos ser tratados como si fuéramos todos unos delincuentes, y a mí me parece muy bien que cada país pueda buscar a quien esté delinquiendo, tenga que repatriarlo o le apliquen sus leyes, la ley de cada uno de esos países, pero eso es una pequeña minoría y no pueden ser los venezolanos de bien tratados como si tuvieran algo que ver con esas mafias lamentables de delincuentes que se han ido enquistando en algunas zonas, pero que, repito, no representan ni el gentilicio ni el esfuerzo, la honestidad y la dedicación de millones de venezolanos que, sufriendo la separación de su familia, están en otras latitudes, tratando de dejar el nombre de Venezuela muy en alto y bregándose un futuro que a veces es muy difícil. Vamos a cambiar de tema. Pareciera que el partido Primero Justicia está metido en un candelero, una división de hecho, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque los venezolanos están muy confundidos. Unos quieren participar en las elecciones del 25 de mayo, otros dicen que no, que hay que abstenerse. Entonces, ¿de qué lado está Tomás Guanipa? Mira, ¿De qué lado está Enrique Capriles? ¿Qué pasa con Julio Borges? Hay confusión. Sí, bueno, el problema de esto es que el partido ha sido un partido que toda la vida ha promovido el voto como un mecanismo para lograr que Venezuela sea profundamente democrática y que pueda recobrar un Estado de Derecho que nosotros sentimos hoy es deficitario absolutamente. Nosotros siempre dijimos que el voto era una forma de organizar a la gente, de visibilizarla, de mantener una cultura democrática, y que a mí me parece que es muy importante. La primera división que hubo en Primero Justicia hace ya más de 20 años ocurrió cuando un sector decidió abstenerse en el proceso electoral de la Asamblea Nacional del 2005, que generó una asamblea al estilo cubana, donde el 100% de los miembros de esa Asamblea Nacional eran oficialistas y donde se hicieron cambios legales que fueron muy graves para los derechos de los venezolanos sin que hubiese una voz que se pusiera a poner. ¿Y no aprendieron la lección? Y a partir del 2006 decidimos que el voto tenía que volver a ser una ruta muy importante. Sin embargo, en el 2018 se volvió una agenda de la abstención y pasamos 2018 hasta el 2021, cuando volvemos a decidir promover la unidad y el voto como el gran lema del partido. Vamos a esa elección del año 2021, llegamos con mucha confusión también porque el país no sabía qué íbamos a hacer, teníamos años diciéndoles que íbamos a abstenernos y al final participamos y logramos tener éxitos en algunos sitios, pero también una noticia a la gente sobre los errores que puede cometer quienes manipulan procesos electorales, quienes están en el Consejo Nacional Electoral y quienes están en el poder cuando desconocieron el triunfo de Freddy Superlano y tuvieron que repetir la elección en Barinas y logramos un triunfo contundente. Eso reconcilió a la gente con la posibilidad de lograr un cambio a través de un proceso electoral y se logró que esa discusión que había de abstencionistas contra participacionistas se acabara y que el voto se viera como un derecho que había que ejercer. ¿En cuántas partes está dividido Primero Justicia en estos momentos? ¿En cuántas partes? Yo creo que hay una gran unidad en el pueblo justiciero, sobre todo que está en Venezuela, de querer retomar la lucha política en términos de poder decir aquí estoy, de volver a tocar la puerta del vecino, de volver a hacer una asamblea para expresar lo que está pasando, para mostrar que esta inconformidad se mantiene, que lo que pasó el 28 de julio nadie puede olvidarlo y que al final fue una demostración de grandeza del pueblo venezolano que yo creo que además no puede ser secuestrado por nadie. Ese fue un resultado que le corresponde a cada venezolano que fue a votar y yo creo que en procesos como este, dejar en evidencia a quien está en el poder siempre es importante. Y ojalá el mensaje que se diera en este momento es retomar lo que el partido ha dicho, unidad y voto. Vamos unidos a votar. Y en ese sentido, lo que no se puede hacer, Margarita, es criminalizar a quien decida votar. Es insólito que alguien pueda decir que es una persona arrodillada, vendida, entregada al poder porque tú quieras votar. Comienzan los radicales a decir que ustedes son unos vendidos, unos arrodillados, que tienen pacto con el gobierno. Pero fíjate lo que significa eso. Cuando
Tú sabes lo que yo estoy más convencido. Ustedes no están conversando es que el con gobierno, el gobierno. En este momento no. No tienen ningún tipo de conversación con el gobierno. Por ejemplo, como para habilitar a alguno de los dirigentes de Primero Justicia, tipo Enrique Capriles. No, Enrique está en estos momentos inhabilitado y además sigue luchando por el derecho a la gente a votar. Porque el hecho de que Enrique esté inhabilitado no puede quitarle al resto su derecho a poder participar. Y el proceso de negociación que terminó con el incumplimiento del acuerdo de Barbados, en algún momento tiene que sustituirse por un nuevo proceso con los actores que le corresponden en el momento. Pero lo cierto del caso, Margarita, es que yo estoy absolutamente convencido que si alguien no quiere que nosotros participemos, es el mismo gobierno. Y es el mismo gobierno porque sabe que si vamos todos unidos y vamos todos alrededor de un solo candidato en cada sitio, van a tener que volver a hacer cualquier cantidad de irregularidades. Y yo creo que ese es el derecho que tenemos los venezolanos para seguir luchando. Mira, Sergio Bitar, un chileno que fue ministro de Allende, que se vino a Venezuela en el exilio cuando el régimen de Augusto Pinochet, que volvió a su país en el momento en que se pudo abrir un proceso para la democratización. Decía en estos días que él no tenía cómo explicarle a los venezolanos cómo fue el proceso o que pudieran entender cómo fue el proceso chileno, pero que una cosa que él recomienda después de haber estudiado transiciones en muchísimas partes del mundo, es que votar siempre es útil y votar siempre es una forma de organizar a la gente y votar siempre es una forma de mantener la cultura democrática. Imagínate tú si lo que se impone en Venezuela es la anomia terrible que tenemos, en la que todo el mundo se queda en su casa sintiendo que no hay futuro y que no hay nada que hacer. Ahora me gustaría un comentario para unas declaraciones del diputado José Brito, que viene de Primero Justicia, y él asegura que algunos líderes están usando el nombre de Primero Justicia para enriquecerse. Bueno, mira, la verdad es que si alguien ha utilizado absolutamente de forma ilegal, raterismo se llama eso, el nombre de Primero Justicia es justamente este señor que estás nombrando y que además se hizo de los símbolos de Primero Justicia simplemente porque fue un favor del gobierno para ese sí arrodillarse a los designios de quienes están en el poder. Y yo deploro profundamente que eso haya ocurrido, porque en todo caso son los justicieros los que tienen el derecho de asumir su propio nombre. Él no tiene ninguna autoridad, ni legitimidad, ni acompañamiento interno para poder usar nuestras siglas. Y en el caso de la diatriba que hay sobre participar o no participar, mira, en el año 21 hubo dirigentes de Primera Justicia que no siguieron la línea de participar y llamaban a la abstención y nadie le reclamó, nadie le dijo que era un traidor, nadie los vio como un colaboracionista y muchos de los abstencionistas permanentes en el 24 logramos que volvieran a la participación. Y en el año 2005, cuando nos abstuvimos, Julio Borges fue con prensa y todo a votar y era la línea contraria del partido. Y en este momento querer criminalizar a los que quieren votar me parece un absoluto acto no solamente de extremismo, sino de una falta de tolerancia que identifica a cada quien en sus propios valores democráticos. Yo quiero que el país cambie, pero no para que se sustituya unos radicales por otros. Yo quiero que el país cambie para que haya una gente que, preocupada por los problemas de la gente, entienda las diversas visiones y logre una visión plural que una a todos los venezolanos para el progreso del ciudadano. Y todas estas cosas lo que hacen ver es que el autoritarismo se nos está metiendo en la fibra, Margarita, y contra eso hay que luchar. Y ojalá en el partido se pueda en algún momento hacer una elección interna, de base, donde se puedan presentar las distintas visiones. Claro que no, y tiene que proponerse, porque al final yo creo que la composición de unos y otros es tan clara que en un proceso electoral interno nos daríamos cuenta que estamos mucho más de acuerdo que esa imagen que se quiere generar de división. Nosotros en nuestro caso vamos a luchar por organizar a la gente, vamos a luchar por reactivar políticamente al ciudadano. ¿Cómo se van a organizar para participar en las elecciones del 25 de mayo? ¿Cómo van a hacer para conquistar a esa dirigencia que está molesta? Mira, yo creo que en el ciudadano como hay una gran frustración, porque siente que no se cumplió lo que eran sus deseos el 28 de julio. Y esa gente está allí, y esa gente sigue pensando igual que antes, y esa gente se siente frustrada porque se le generó también una expectativa muy alta. Pero esa gente no puede quedarse en su casa. La frustración hay que convertirla en energía positiva. La frustración hay que convertirla en ganas de seguir luchando, de tener un futuro mejor. No puede ser resignación, no puede ser rendirse. Y volver a organizarnos, volvernos a ver las caras. Tú puedes creer que ahora las reuniones de algunos partidos solo pueden ser por Zoom, cuando lo que tienes es que encontrarte con la gente. Tú puedes creer que a mí se me haya
señalado de estar traicionando al partido porque logré hacer una reunión en la que reuní a 200 dirigentes de todo el país para conversar y vernos. Tú sabes la emoción que le genera a un dirigente poder ver a otro compañero que durante estos meses de repente han sufrido algún tipo de persecución y decir aquí estamos y seguimos luchando por Venezuela y no nos vamos a rendir y vamos a ir para adelante. Pues eso es lo que tenemos que hacer, Margarita, con todos los riesgos que haya, salir a luchar y ser la verdadera oposición, que es una piedra en el zapato para quienes están en el poder y que se mantiene en el país luchando a pesar del riesgo que eso comporta. Tenemos que hacer una pausa, pero ¿qué le dice concretamente Tomás Guanipa a todas esas personas, compañeros de partido, incluso amigos, que lo están llamando traidor? Bueno, la verdad es que no he visto un amigo que sea capaz de decir eso, pero a todos los justicieros... Dicen que en política no hay amigos. Sobre todo, bueno, yo he encontrado gente que se ha convertido en hermanos de vida, como Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, que está preso. No solamente es mi hermano, es también David, es Goyo Graterolo, un hermano de la vida que está preso. Otros que ni siquiera uno puede nombrar porque da miedo que más bien lo que puedan es afincarse peor en ellos, pero esos son hermanos de vida por los que seguiremos luchando para que encuentren su libertad siempre. Y a los justicieros, cuando estamos cumpliendo ahorita a un aniversario nuevo de nuestra organización, aquí estamos para dar la pelea juntos, para no rendirnos, para seguir luchando. Los justicieros en Venezuela queremos luchar por el cambio en Venezuela y queremos además que se vea que estamos en la calle organizándonos y vamos a salir a luchar para seguir enfrentando el drama que viven los venezolanos y para que el 28 de julio se convierta en una bandera que siempre defendamos a la hora de usar el voto como una herramienta para protestar, pero también para decir, aquí estamos y aquí seguimos. Vamos a la pausa. Nos acompaña el dirigente del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa. Ustedes quédense allí en minutos. Regresamos abriendo puertas. Abriendo puertas. Ya regresamos. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con el dirigente del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa. Hablan de participar el 25 de mayo, pero ¿con qué tarjeta? ¿Cómo van a hacer? Mira, cada y día... ahí me lleva la pregunta, ¿están negociando con el Consejo Nacional Electoral o con el gobierno para que les regrese la tarjeta? Porque el partido está en manos de José Brito y Luis Parra, según el Tribunal Supremo de Justicia. Mira, en lo absoluto, porque creo que al final lo que tenemos que lograr es que la voluntad del pueblo pueda imponerse y que el voto sirva para elegir y no simplemente como un mecanismo de lucha, que es válido, pero que tiene que terminar siendo algo que produzca que lo que la gente quiere sea lo que ocurra efectivamente. Y para eso nosotros entendemos perfectamente que el gobierno cada día pone más obstáculos a la participación. Inhabilita gente, inhabilita partidos, lo judicializa, busca que gente se pinte de opositora, pero que cuando las ves en la asamblea le jalan más mecate ellos al gobierno o a los diputados oficialistas que los mismos militantes del PSUV, y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es que al final en Venezuela tengamos la claridad de que esta lucha permite que podamos todos representar lo que el pueblo quiere, que es un cambio político en Venezuela. Y en ese sentido habrán los mecanismos que se puedan para participar. Y las herramientas que se puedan dar tienen que ser en unidad también. Y yo creo que hay tiempo para seguir promoviendo que exista un espacio unitario en el que podamos entender lo que significa participar en nombre de la ciudadanía, no para conculcarle a la gente su propia visión. Porque es que pareciera a veces que los resultados electorales o la movilización son gracias a una persona y no a millones de personas que decidieron vencer el miedo, cuidar las mesas, participar, votar. Y te digo algo, Primero Justicia no es simplemente un nombre, no es una tarjeta. Primero Justicia son también miles de personas, yo diría cientos de miles de personas que tienen una visión, que tienen unos principios, que tienen un compromiso. Otras organizaciones políticas que sí están ilegales ante el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay que construir, con un Nuevo Tiempo, por ejemplo. Yo creo que hay que construir una gran alianza con los movimientos políticos que acompañaron a Edmundo González. Y yo creo que hay que hacer una gran alianza con muchos venezolanos que de repente hoy quieren irrumpir en la política y que antes no lo habían hecho. Yo creo que esta es una gran oportunidad. González Urrutia no esté de acuerdo en que se participe en las elecciones, ni María Corina Machado. Tengo tiempo. ¿Alianzas con qué grupo van a hacer? Tengo mucho tiempo que... ¿Plataforma unitaria?
todos los miembros de la plataforma unitaria ojalá participaran. Algunos han decidido que no, pero otros han dicho no vamos a participar porque no tenemos tarjeta, pero respetamos al que lo haga. Y yo creo que también esta es una oportunidad, Entonces Margarita. van con alianza. Pero por supuesto. Si no van a tener y tiene que tarjeta, ser- van con alianza. Y tiene que hacer una alianza con gremios, tiene que hacer una alianza con trabajadores, tiene que hacer una alianza con amas de casa, tiene que ser una alianza con jóvenes que quieran seguir luchando en Venezuela, tiene que ser una alianza con profesionales, tiene que ser una alianza que vaya mucho más allá de lo partidista y que se convierta en una suerte de movimiento en defensa de nuestro derecho a ser libres, en nuestro derecho a defender la Constitución, en un movimiento en nuestro derecho a poder ejercer con nuestro voto nuestra opinión sobre lo que está pasando en Venezuela y nuestra vocación que sigue indeclinable, igualito que en el 28 de julio, en que haya un cambio en el país. Tomás Guanipa aspira a volver a la Asamblea Nacional como diputado. Yo estoy inhabilitado, Margarita, por tercera vez, tengo 3 inhabilitaciones Por porque tercera hice vez, así pero lo habían 3 veces, habilitado efectivamente. para las conversaciones y los acuerdos de Barbados. Y luego volvieron a inhabilitarme. Pero ¿sabes qué aspiro yo? Que este proceso traiga muchos rostros nuevos, de gente que formándose a través de este drama de los 25 años, quieran no repetir eso y que no quieran ese futuro para sus hijos y que vengan con ganas, ¿Y si el con gobierno chance. lo habilita otra vez? Pero es que al final el tema no es uno. El tema es cómo tú logras que la idea de cambio se mantenga viva en la gente, que no perdamos la cultura del voto, que no volvamos a pensar que en Venezuela no hay nada que hacer, que sigamos teniendo ilusión con el cambio que hay. Y yo creo que eso es lo que toca el que quiera ser dirigente en este momento, es acompañar a la gente y decirle, entiendo tu frustración, entiendo tu molestia, entiendo tus ganas de decir no hago más nada. Pero así no cambian los países. ¿Y cómo van a Te convencer? necesitamos y necesitamos que luches y necesitamos que creas que Pero tu ¿cómo hijo puede van a volver del luchar exterior. si no creen en el Consejo Nacional Electoral, Bueno, por pero ejemplo? ¿quién puede creer en el Consejo Nacional Electoral? A mí me parece insólito que esta elección la sigan organizando los mismos de antes. Pero vuelvo otra vez con un nombre que he repetido mucho, que por cierto, algunos en Primera Justicia era un nombre que para ellos era casi que un gurú, y ahora resulta que no les gusta nombrarlo mucho, que es Sergio Vittar. Sergio Vittar decía, en un gobierno como el que tiene Venezuela, es muy difícil que hayan condiciones electorales como las que uno quisiera en cualquier país europeo. No las hay, pero no por eso no puedes dejar de participar. Y fíjate tú otros nombres que a los justicieros nos ha encantado siempre nombrar y de los que nos sentimos muy orgullosos. Ramón Guillermo Veledo, arquitecto de la unidad, piensa que es una herramienta de lucha y que hay que organizarse para votar. Eso quiere decir que Ramón Guillermo es un tipo que se entiende con el gobierno, que renuncia a sus principios, a sus valores, todo lo contrario. Es un tipo del que nos sentimos profundamente orgullosos. José Guerra, uno de los economistas que está, por cierto, viviendo en el exilio después de que le allanaron su inmunidad, cree que hay que luchar y votar. Y ese valor, esa opinión, tiene mucho de sustento. John Magdaleno cree que es el camino que debemos seguir. Y así te puedo nombrar gente de todos los sectores. No criminalicemos a los que están pensando de una forma distinta, porque nos terminamos pareciendo mucho a lo que hemos criticado durante estos 25 años. Y a mí eso me parece, Margarita, terrible y demuestra la poca cultura y el poco talante democrático que hay en algunos actores que quieren un cambio político, pero para convertirse también en una hegemonía y no para luchar porque la pluralidad y la diversidad de opiniones sea respetada en Venezuela. Yo creo que ese es un mensaje que hay que tener. Por ejemplo, yo he sufrido, aunque no era mi amigo, no lo conocía mucho, la muerte de Fernando Martínez Mótola. Y lo lamento, y desde aquí un saludo a toda su familia, porque estuvo durante muchos meses recluido injustamente en la Embajada Argentina y luego al salir fue objeto de una crítica tan dura, tan poco humana por parte de sectores de la oposición que eran sus amigos, que uno termina diciendo el sufrimiento de ese señor fue muy grande. No lo sé, pero lo cierto del caso es que uno lamenta mucho que un hombre que luchó tanto por Venezuela haya sido maltratado de esa forma, tanto por quienes están en el poder como también por quienes actúan de la misma forma desde la oposición. Ahora, no y yo creo que esas cosas tienen que humanizarnos y respetar también lo que la gente piensa. Tiene miedo. Mucho. Que tiene mucho, miedo. pero Miedo por supuesto. a participar. No, y miedo a la represión, miedo a esta cosa que nos ha pasado últimamente, Margarita, que es miles de personas encarceladas, sin razón alguna. Esas cosas, por supuesto, que generan miedo. Pero los países no se mudan, los países se quedan. Aunque mucha gente se vaya, aunque en Venezuela se hayan ido 7 millones de personas, todavía hay 25 millones de personas aquí.
Y esas 25 millones de personas tienen que luchar y son las que pueden ayudar a que el país pueda cambiar. Venezuela necesita un cambio sin revancha, con garantías para todos, sin facturas, en paz y que nos traiga progreso para todos. Y esas cosas que a veces suenan muy naif o este tipo es muy tibio. Créeme que eso es lo más revolucionario que puede haber, cuando los cambios se hacen en paz, cuando terminas tolerando al que nunca podías ver, cuando terminas conviviendo en un país donde las leyes son las que marcan y no la decisión de nadie. Esas cosas tenemos que luchar porque es que la gente quiere que el país cambie. La ley orgánica Libertador Simón Bolívar. Me parece terrible, me parece que son leyes que se hacen para reprimir, para perseguir, para criminalizar el simple hecho de pensar distinto. Yo creo que esas cosas en Venezuela lo que hacen es alejar la convivencia política que tiene que haber. Este tema que ahora se plantea de una reforma constitucional donde se quiere cambiar inclusive hasta la forma como nosotros hemos conocido los procesos electorales y la forma de votar, es un gran riesgo para los venezolanos. Y yo me pregunto para los que están siendo hoy abstencionistas, ¿qué le van a decir a los venezolanos cuando venga esa reforma? Quédense en su casa. No vale la pena salir a votar. ¿Por qué en ese momento sí va a valer la pena votar? Porque estamos frente a una gran amenaza al país. Pero tú no puedes estar mandando un mensaje todos los días distinto. Hoy te abstienes, mañana vota. Hoy sí sale, mañana. Esto es una cosa en la cual el voto es una herramienta y para eso hay que prepararse. Mira, lo que nos costó prepararnos para la elección de 2021 fue mucho. Y cometimos muchísimos errores, pero nos ayudó a prepararnos mejor para el 2024. Y por eso cada proceso es una oportunidad de organización, de lucha, de resistencia. ¿Y si creen que están preparados? Porque algunos sectores dicen que no estaban preparados ni siquiera para defender el triunfo. Es que yo creo que han pasado, en estos 7 meses que han pasado, ha habido como una inacción política dentro de Venezuela muy grande que yo creo que hay que romper. La gente tiene que volver a reunirse. ¿Cómo es posible que digan que si participamos eso va en contra de otras cosas como por ejemplo que los maestros puedan exigir mejor salario? ¿Qué tiene que ver un proceso electoral con eso? El día antes del proceso electoral, 2 días antes, tú puedes hacer cualquier manifestación para exigir que mejoren los salarios o que liberen a los presos injustamente recluidos que hoy hay, que son demasiados y que lo estamos sufriendo muchísimos venezolanos. Yo creo que esas cosas al final lo que te permiten es decir, aquí estamos y aquí seguimos y seguimos siendo esa cantidad de millones de personas que se expresaron el 28 de julio y que no van a rendirse. A pesar del miedo, Margarita, a pesar de la persecución y de la represión, aquí lo que no van a poder lograr es invisibilizar a un país que quiere un cambio, que quiere ese cambio en paz, que quiere ese cambio con respeto a todos los sectores del país y que lo que quiere es que los venezolanos vuelvan a tener la ilusión de vivir en un país donde se puede echar para adelante para así ver regresar a millones de venezolanos que se han ido. Pero ¿cómo van a hacer para que esos venezolanos regresen? Bueno, hay que seguir luchando. En estos momentos no están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones, al contrario. ¿Ustedes creen que después del 25 de mayo, sí? Esto es un proceso y ¿sabes qué no quiero hacer yo? Jamás decretar fechas. A mí me parece que es tan irresponsable decir, este día cambia el país. Porque después el país no cambia, la gente se siente profundamente engañada, burlada y frustrada. Y eso es una irresponsabilidad con la gente. Estos procesos no tienen fecha, no tienen día, no se decreta cuándo. Es un proceso permanente de lucha que hay que tener y esa lucha también tiene que ser desde la comprensión de la realidad que estás viviendo y de saber cuál es tu adversario y de lo que ellos tienen capacidad de hacer, porque tienen tantos años ejerciendo el poder que pensar que es que no existen y pensar que en un proceso en el que tú te sientes fuerte es todo o nada, te vas y listo y yo me quedo con todo. Lo que ha traído como consecuencia en estos años es que ellos siempre terminen con todo y nosotros terminemos con nada. Y cuando digo nosotros, no me refiero a mí ni a los partidos, me refiero al pueblo venezolano. Y por el pueblo venezolano tenemos que seguir luchando en este momento. Tenemos que hacer otra pausa. Nos acompaña Tomás Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia. Ustedes quédense allí en minutos. Regresamos con más de Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, conversando con Tomás Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia. Antes de comenzar a hablar sobre la reforma constitucional que ya planteó el presidente de la República ante la Asamblea Nacional, quisiera un comentario sobre
los líderes, los dirigentes de Primero Justicia y de la oposición que están en el exilio y que a cada rato mandan mensajes de que no deben participar, no pueden participar en estas elecciones, ni en ninguna del 2025. Permíteme decirte algo inicial. Yo creo que el voto es algo tan íntimo que nadie tiene derecho a exigirle a otro que no lo utilice, si cree que es una forma de poder expresar su opinión y sobre todo si estás en el país, con lo cual yo creo que hay que pedir respeto. En segundo lugar, uno lamenta que muchos venezolanos hayan tenido que estar en el exilio producto de la persecución que ha habido en Venezuela, pero también creo que el que está en el exilio tiene que sentirse orgulloso de que dentro del país haya tanta gente, tantos dirigentes. Mira, Primero Justicia es un partido que ha tenido gente por toda Venezuela. Yo creo que es el partido que territorialmente ha tenido más dirigente, y lo peor que puede haber es que esa gente, en vez de acompañarla, en vez de respetar sus decisiones, lo que hacen es tratar de imponerle cosas desde afuera. Y ahí yo creo que hay un sentido dentro del justiciero en Venezuela de seguir luchando, de mantener ese partido centrohumanista que cree en el encuentro de todos los venezolanos, que no se quiere convertir en la fracción de ningún partido, Margarita, porque eso es horrible, que después de tanto luchar por tener identidad, por tener un programa propio, por habernos convertido en el partido más importante de la oposición, hoy quieran que esto sea la fracción de un partido que está de moda. Eso no puede ser, que tiene una visión distinta, que tiene principios distintos, que tiene una forma de actuar totalmente distinta a la nuestra. Y nosotros lo que estamos abogando es por volver a nuestras raíces. Y siento que lo estamos logrando en términos de volver a encontrarnos dentro de Venezuela. Por lo tanto, nuestra solidaridad con el que está afuera, pero siempre el respeto que tiene que haber por el que está dentro, porque el que está dentro no está para que le estén maltratando, ni gritando, ni diciendo lo que tienen que hacer, sino para que sea comprendido en el drama que está viviendo y para que podamos tener la autonomía suficiente de, frente a nuestro contexto y nuestra realidad, seguir luchando por Venezuela. Reforma a la Constitución, 80 artículos, 90 días para ya presentar cuál sería el texto de la Constitución. Se habla, el presidente Maduro se ha referido a 4 líneas estratégicas. La primera, hacer una democracia más participativa, más representativa. ¿Se debe reformar la Carta Magna? Mira, ¿o no era necesario? No es necesario. Yo no logro entender cuál es la intención de hacer una reforma constitucional después de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos tiempos, cuando uno de nuestros mayores problemas es que la Constitución actual no se cumple. Esa Constitución que fue votada y promovida por Hugo Chávez, que en aquel momento la oposición no la acompañó, terminó siendo una Constitución que todos abrazamos. Y que ahora reconocen. Y que se convirtió en una Constitución que todos reconocemos. Y que además se ha convertido en la bandera de quienes han estado en el poder por 25 años para mostrar que ellos hicieron una de las mejores constituciones del mundo, según ellos. A mí me parece demasiado extensa, pero en todo caso es una constitución que sí garantiza muchos derechos y que garantiza el derecho, además, del venezolano a vivir de forma libre y a tener garantías, y que ahora eso tenga que ser sustituido, y que el primer tema es que la democracia como la conocemos, tal como la conocemos, va a dejar de existir. ¿Qué quieren decir con eso de una forma de elegir más participativa? ¿Qué quieren hacer con esos circuitos comunales y todas esas cosas que están inventando, que no representan a nadie y que termina siendo algo muy oscuro en términos de lo que lo van a dar? ¿Estaría por encima de las alcaldías, por ejemplo, y de las gobernaciones? Es una denuncia reiterada pero de seguramente, porque de la además oposición. lo están haciendo escondidos, Margarita, lo están haciendo de espaldas al país, no están promoviendo una discusión sobre ese tema, quieren imponer algo que pareciera estar ya cocinado y que por supuesto el venezolano le tiene que generar no solamente una incertidumbre muy grande, sino una gran desconfianza. Y ahí es cuando yo digo, ¿cómo es eso de que esa reforma constitucional no la vamos a enfrentar en términos de hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer para defender nuestra Constitución, la actual, y además de poder opinar libremente sobre lo que ahí van a querer poner? Tenemos el derecho de hacerlo y tenemos la obligación de hacerlo. Y la manipulación burda de algunos políticos, por cierto, en el exterior, que utilizan dineros que no les pertenecen para financiar campañas de descrédito. Porque nosotros digamos, por ejemplo, que estamos haciendo un gran comando por la defensa de la Constitución. Crearon un comando de campaña. No. Defensa de la Constitución, defensa de la libertad.
defensa de luchar porque nuestro voto valga. Dime tú en qué país del mundo alguien puede criticar eso. ¿En qué se ha convertido esa gente que utiliza dinero para malponer a dirigentes de oposición que están dentro de Venezuela en vez de acompañarlos y ayudarlos en la lucha que estamos teniendo? Es que a veces yo no entiendo por qué están más empeñados. Y algunas o la frustración del cambio ONG, no logrado lo están pagando, Margarita, la están pagando con el que tienen al lado y no con el que tienen enfrente. Y eso a mí me parece absolutamente vergonzoso. Y contra eso voy a luchar siempre, Margarita, porque en mi vida he usado la política para destruir a nadie. Ni me he convertido en esos políticos que tienen laboratorios para decir barbaridades de gente que hasta compadre de ellos son. Es una cosa vergonzosa. A mí me da tanta pena el lodazal en el que han llegado algunos, que yo creo que una forma de proteger la unidad de los venezolanos que estamos aquí en Venezuela es enfrentar eso con la verdad y seguir luchando. Por eso la reforma de la Constitución. De esos algunos nombres, por ejemplo. No creo que valga la pena. Todo el mundo en la política sabe quién es y cualquiera que se mete en una red se va dando cuenta quiénes son. Pero no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Pero sí vale la pena decir que esa reforma constitucional se está haciendo de espaldas al país y que puede ser muy grave para el futuro de los derechos de los venezolanos y que nosotros tenemos derecho a conocer qué está pasando allí y también a poder abrir un debate público. Mira, la otra vez se hizo una reunión que era totalmente privada para hablar sobre qué expectativas habían de lo que podía traer esa... a mí no me invitaron, pero fueron un grupo de gente bastante importante de los sectores de oposición. Bueno, se le hizo una campaña de desprestigio terrible porque supuestamente lo que estaban era entrando en el proceso de reforma constitucional. Eso no puede ser. Que aquí en Venezuela no se puede hacer ni siquiera un debate. Que tú te enteres por un Twitter que la oposición decidió no votar. Bueno, y entonces, ¿quiénes son el poco de partidos que están ahorita luchando por participar? ¿Por qué no se les consultó? Que un partido no haga ni siquiera una reunión para decidir si participa o no, sino que lo anuncia públicamente. Pero no es que están hablando de conquistar una Venezuela verdaderamente democrática. ¿Cómo pueden actuar así? Y ahí es donde yo creo que la voluntad del pueblo, que es profundamente democrática, es a la que tenemos que defender y es por la que tenemos que luchar, porque este país está cansado de la peleadera, de la confrontación innecesaria. Y el venezolano que hoy se está muriendo de hambre, o el venezolano que está enfermo y no tiene un hospital a donde ir, o el hijo del venezolano que tuvo que irse y que les causa un dolor gigantesco a su madre tener que conocer a su nieto a través de una pantalla de televisión, no se merece que este sea el clima en el que vivamos. Se merece que los defendamos, se merece que luchemos, se merece que volvamos a la calle, se merece que volvamos a decir aquí estamos y se merece que los organicemos para que sigan defendiendo sus derechos. Se nos acabó el tiempo. Si tuviera que definir en una sola palabra, ¿cómo está el país en estos momentos? Muy mal, y creo que la perspectiva no es positiva en términos de lo que ha sido la decisión de la gente, en términos de nuestra economía, en términos de los anuncios que se están haciendo desde Estados Unidos, en términos de derechos humanos cuando vemos a miles de personas presos, en términos de persecución a veces a quien piensa distinto, pero también creo que este país no ha cambiado ni un poquito en su vocación de poder vivir libremente, de poder tener una economía sana, de poder echar para adelante y progresar, de querer pasar la página de la peleadera, la confrontación y respetar a cada quien piense como piense. Y yo creo que ahí se abre una oportunidad para todos y para eso estamos los justicieros. En estos 25 años seguimos en Venezuela y seguimos luchando para que ese cambio se dé. Gracias a Tomás Juanipa por acompañarnos, por aceptar esta invitación de Abriendo Puertas. Feliz carnaval. Gracias, Margarita. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen todos los domingos a las 8 de la mañana por aquí por Venevisión y también a través de Venevisión Play. Que tengan un feliz descanso y un feliz carnaval.